Eres una carga, mamá. Ya no te necesitamos. Esas palabras resonaron en mi mente mientras miraba el mensaje de texto en mi teléfono, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el aparato. Después de 37 años de dar todo lo que tenía a mis hijos, esto es lo que recibí a cambio. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Si también crees que todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un me gusta y suscríbete. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Dolores Pérez, y a los 68 años, creía saber cómo se suponía que era mi vida. Pensaba que entendía mi lugar en este mundo, sentada en mi desgastado sillón de terciopelo en mi pequeño departamento de la Ciudad de México, rodeada de fotos familiares que ahora parecían burlas del amor que creía que existía. La luz de la tarde se filtraba por la ventana de mi cocina, proyectando largas sombras sobre la encimera de formica amarilla, donde había preparado miles de comidas para mis hijos cuando eran pequeños. La misma encimera donde ahora estaba sentada sola, leyendo ese devastador mensaje de texto de mi hijo David una y otra vez, cada palabra cortando más profundamente que la hoja de un cirujano. Llevaba mi cardigan favorito color lavanda, el que mi difunto esposo, Armando, me había comprado para nuestro 40º aniversario. Una suave lana que aún olía ligeramente a su colonia, incluso 3 años después de su partida. Mi anillo de bodas, ahora holgado en mi dedo artrítico, capturaba la luz mientras alcanzaba mis lentes de lectura con manos temblorosas. El departamento estaba dolorosamente silencioso, excepto por el zumbido distante del tráfico en la Avenida Reforma y el ocasional crujido del edificio antiguo al asentarse. Este silencio se había convertido en mi compañía constante desde que Armando murió, pero hoy se sentía asfixiante, presionando contra mi pecho como un peso que no podía levantar. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de David. Mamá, hemos decidido pasar la Navidad sin ti este año. Lisa cree que sería mejor para los niños si mantenemos las cosas sencillas. Espero que lo entiendas. ¿Espero que lo entienda? Me quedé mirando esas palabras hasta que se emborronaron por mis lágrimas. 37 años de ser la madre perfecta, la abuela perfecta y el cajero automático de la familia. Y esta era mi recompensa. Ser desechada como el periódico de la semana pasada. Caminé lentamente hacia mi habitación, mis pantuflas rozando el piso de madera que Armando había instalado él mismo en 1987. Sobre mi cómoda había una caja de madera llena de recuerdos de la vida de mis hijos. El primer diente de David, boletas de calificaciones de cuando sacaba honores, fotos de él con su uniforme de ligas menores con esa sonrisa con huecos que solía derretir mi corazón. Al lado estaba mi chequera, las páginas llenas de entradas que contaban la historia de mi devoción. 2-500 PARAELENGAN CHEDELCOCHEDEDAEID 2500 para el enganche del coche de David. 4800 el vestido de novia de Sara. 15 Cerrado. PARAELINGANCHEDILOACASADIIDILISA 15,000 para el enganche de la casa de David y Lisa. 3200 los libros de texto universitarios de Tommy. Página tras página de amor expresado en dólares y centavos. Sacrificios que hice comiendo cereal genérico y usando el mismo abrigo durante 6 inviernos. La ironía no se me escapó. Armando y yo habíamos vivido modestamente durante todo nuestro matrimonio, ahorrando cada centavo para la jubilación y para el futuro de nuestros hijos. Cuando él falleció, heredé su póliza de seguro de vida, $180,000 que se suponía que asegurarían mis años dorados. En cambio, había regalado la mayor parte, creyendo que apoyar a mi familia era más importante que mi propia seguridad. Recordé el día que David me llamó, con pánico en la voz porque él y Lisa estaban a punto de perder su casa. Mamá, no te lo pediría si no estuviéramos desesperados. Lisa está embarazada, y solo necesitamos ayuda con el enganche. Te lo devolveremos, te lo prometo. Eso fue hace 4 años.
Nunca vi un centavo de vuelta, y cuando lo mencioné suavemente la Navidad pasada, Lisa puso los ojos en blanco y dijo: Dolores, no se le puede poner precio a la familia. Además, nunca te pedimos que nos ayudaras. La manipulación sutil, tan consistente, que había empezado a cuestionar mi propia memoria. Imaginé sus promesas de devolverme el dinero. ¿Estaba siendo egoísta por llevar la cuenta del dinero que les había dado? Mi hija Sara no era mejor. El mes pasado, me llamó llorando porque su hijo Tommy necesitaba $800 para su viaje de fin de curso a Washington, D.C. Mamá, eres la única que puede ayudarnos. Ya sabes lo ajustado que está el dinero desde que le redujeron las horas a Jim en la fábrica. Transferí el dinero ese mismo día, aunque eso significara que tendría que saltarme mi medicamento para la presión arterial durante 2 semanas para poder pagarlo. Cuando Tommy publicó fotos del viaje en las redes sociales, agradeció a todos menos a mí. Cuando comenté con un emoji de corazón, Sara borró mi comentario en 1 hora. La cruel comprensión me golpeó como un puñetazo físico. Los había entrenado para que me vieran como nada más que una fuente conveniente de dinero y niñera gratuita. Había tenido tanto miedo de perderlos después de la muerte de Armando, que me había hecho indispensable de la única manera que sabía, abriendo mi cartera cada vez que llamaban. Pero el dinero, estaba aprendiendo, no podía comprar amor o respeto genuinos. Solo compraba gratitud temporal y la promesa de futura explotación. Me senté en el borde de mi cama, mirando una foto enmarcada del Día de Acción de Gracias del año pasado. Toda la familia reunida alrededor de mi mesa, sonriendo para la cámara. Había pasado 3 días cocinando, usado mi mejor vajilla, comprado ingredientes que no podía pagar. En la foto, todos se veían felices y agradecidos. Lo que la foto no mostraba era a David revisando su teléfono durante toda la cena, a Lisa quejándose de que el pavo estaba seco, a Sara preguntando si podía cuidar a Tommy durante las vacaciones de invierno para que ella y Jim pudieran irse de crucero. Lo que no capturaba era cómo me sentía como una sirvienta en mi propia casa, limpiando después de gente que nunca ofrecía ayuda, escuchando conversaciones en las que no estaba incluida, sintiéndome invisible a pesar de ser la anfitriona. El punto de ruptura llegó 2 semanas después, cuando sugerí que hiciéramos del Día de Acción de Gracias en mi casa una tradición familiar. La respuesta de David fue rápida y brutal. Mamá, ya somos adultos. Necesitamos empezar a hacer nuestras propias tradiciones sin tener que preocuparnos por obligaciones. Obligaciones. En eso me había convertido para mis propios hijos. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis recuerdos. Era Sara, y por un momento tonto, mi corazón saltó con la esperanza de que estuviera llamando para incluirme en sus planes de vacaciones. Mamá, necesito que cuides a Tommy este fin de semana. Jim y yo vamos a ese nuevo spa resort en Valle de Bravo. No te importa, ¿verdad? Digo. No es que tengas otra cosa que hacer. La casual crueldad de esas palabras. No es que tengas otra cosa que hacer. Me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. En ese momento, me di cuenta de que mis hijos veían mi vida como vacía y sin sentido, valiosa solo cuando servía a su conveniencia. En realidad, Sara, me escuché decir, con la voz sonando extraña y distante, sí tengo planes este fin de semana. El silencio al otro lado se extendió por varios segundos. ¿Qué planes? Miré a mi alrededor en mi silencioso departamento, al libro que llevaba 3 meses intentando leer, al crucigrama a medio terminar sobre mi mesa de centro, a la luz del sol de la tarde que nunca parecía tener tiempo de disfrutar, porque siempre estaba haciendo mandados para mi familia. Voy a pasar tiempo conmigo misma, dije suavemente. La risa de Sara fue aguda y despectiva. Mamá, no seas ridícula. Te necesitamos para cuidar a Tommy. Ya hemos reservado el resort. Entonces, tendrás que buscar otra niñera. La línea se cortó. Me colgó. Me senté sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla negra, y por primera vez en años, no me sentí culpable por decir no. En cambio, sentí algo que casi había olvidado que existía. Una pequeña chispa de respeto propio que se encendía en la oscuridad de mi corazón descuidado. Esa noche, mientras preparaba mi sencilla cena de sopa enlatada y pan tostado,
Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a dejar de ser la solución de todos y empezar a ser mi propia prioridad. Simplemente no tenía idea de cuánto me costaría, ni de cuánto ganaría. A la mañana siguiente de que Sara me colgara, me encontré de pie en mi closet, mirando una caja de zapatos escondida detrás de mis abrigos de invierno. Dentro había 37 años de recibos, estados de cuenta bancarios y notas manuscritas que documentaban cada sacrificio que había hecho por mis hijos. Los había guardado por costumbre, como mi madre me enseñó a guardar los registros de las cosas importantes. Nunca imaginé que se convertirían en evidencia de mi propia explotación. Con dedos temblorosos, saqué un recibo amarillento de 1987, 847, VISITAAURGENCIASDEDAVIDDESPUE STSARSETELABICICLETAD ARMANDOYYONOTENR AMOSSEGUROQUECUBRIERALACANTIDADTOTAL ASRRQUETRABAJE RESMESESPARAPAGARLO DAVIDTENR AOCHOAN MEROSENTONCES CONUSCIASONRISACIONAGRADESPARAZOSANZ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 
DEBASCUIDADO, DEBAJODESOUNCOMPROBANTEDERITIROBANCAROBANCARIODEM 19 or 93. 847 Visita urgencias de David después de caerse de la bicicleta. Armando Jonathan me seguro que cubriera la cantidad total. As tier que trabaja en turnos extra en la fonda durante 3 meses para pagarlo. David a Ochoa N. Kraus os entonces, con una sonrisa con huecos y agradecido, lanzando sus brazos alrededor de mi cuello y prometiendo que tendré es cuidado. Debajo de eso, un comprobante de retiro bancario de 1993, 1200, vestido de graduación y accesorios de Sara. Ella insistió en que necesitaba el vestido más caro de la boutique, porque la familia de su novio tenía dinero. Todos me van a mirar, mamá. No puedo aparecer con pinta de pobre. Así que recurrí a nuestro fondo de vacaciones, el viaje a la Barranca del Cobre que Armando y yo nunca hicimos. Cada pedazo de papel contaba una historia de amor dado libremente, sacrificios hechos sin dudarlo. Pero mientras seguía leyendo, noté un patrón que hizo que mi estómago se retorciera con reconocimiento. Las notas de agradecimiento se acortaron con los años. Las promesas de pagarme se volvieron más vagas. Las emergencias se hicieron más frecuentes y menos urgentes. A finales de la década de 1990, los recibos mostraban una historia completamente diferente. 3.500, CONSOLIDACIO, NDELADEUDADETARJETADSREADITODEDAUID. 3.500 consolidacio en de la deuda de tarjeta de crédito dicho de David. 2.800. Reparaciones del coche de Sara. $4,200. Depósito de la boda de David. No más notas de agradecimiento. No más promesas. Solo mi cuenta bancaria drenándose constantemente mientras las vidas de mis hijos se volvían más cómodas. Recordé el día de la boda de David en 2003. Había gastado $15,000 que no podía permitirme para ayudar a pagar la recepción en el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco. Llevaba un vestido de hacía 5 años que yo misma había alterado, mientras que la madre de Lisa lucía un vestido de diseñador que costaba más que mi renta mensual. Durante la recepción, escuché a Lisa decir a sus amigas, «La mamá de David es tan dulce, siempre tratando de ayudar aunque no tiene mucho. Dulce». Como si fuera una vecina anciana ofreciendo galletas caseras en lugar de la madre que había hecho posible su boda de cuento de hadas. La caja contenía otros recuerdos dolorosos también. Una copia del contrato que cofirmé para el primer departamento de Sara en 2001.
Ella incumplió el contrato de arrendamiento después de 6 meses, dejándome responsable de 4.800 EN de AN o SIRENTASINPAGAR. CUANDOLE PREGUNTE ALRESPECTO SENCOGIO GDEHOMBROSYDIJO MAMA ESTASCOSASANPRENDRAEXPERIENCIA PEROYOFUILAPRENDIOILEVERDADERALECCIO QUEMISHIJOSHABERANDESCUBIRTOMIMAYORDEBILIDAD. EST a BA a TERAMOAMOEIZADEDEEPERDIADOAMIPROPIAMADREAMUERAPEAMEDREAMUENCIONER ACONVERTICILPARASUMANIPULACION. ABR Jean AUNENOT AMANUSCRITADEDAVID CONFECHADEHACESOLODOSAN YEROS MAMAGODIOPEDIRLOPEROLISAHESTADOSINTR ABAJODESDEQUENACIO ONES EMMAYYESTAMOSATRASCONLAHIPOTECA PODR SAHO ASAYUD ARNOSAPONERNOSALD ERAO A PROMETEMOSQUESTAESLAU LTIMAVEZAD DEBAJO MIPROPIALETRATEMBLOROSA Chart the 800 enda year occidente sin pagar. Cuando le pregunté a respecto, sencogió de hombrecidio. Mamá, estas cosas pasan, al menos aprend de la experiencia. Pero yo fui la que aprendí la verdadera lección. Que mis hijos han descubierto mi mayor debilidad. Estaba aterrorizada de perderlos como Hab y ha perdido a mi propia madre, que Hab y ha muerto cuando yo y a 25 años. El miedo a estar sola, a no ser necesaria, me Hab y ha convertido en un blanco sil para su manipulación o Hab y a una nota manuscrita de David con fecha de solodosa N. Mamá, odio pedirlo, pero Lisaja ha estado sin trabajo desde que nació. Emma, y estamos atrasados con la hipoteca. ¿Podrá ayudarnos a ponernos al Prometemos que esta es la última vez. Debajo, mi propia letra temblorosa, 8.500. Transferencia a la cuenta de David. No fue la última vez. Nunca lo fue. Encontré mis viejos diarios y leí entradas que ahora parecían escritas por una persona diferente. Una mujer tan desesperada por la aprobación de sus hijos que había perdido de vista su propio valor. 15 de octubre de 2019. David llamó hoy. Necesita ayuda con los costos de la guardería de Emma. Me alegro tanto de poder ser útil para ellos. Armando siempre decía que la familia es lo primero. 3 de marzo de 2020. Sara me pidió que cuidara a Tommy todo el fin de semana de nuevo. Dice que soy la única en quien confía. Me hace sentir tan importante. 22 de julio de 2021.
Le di a David otros $3,000 para la reparación del techo. Parecía estresado, pero me abrazó y dijo que les estaba salvando la vida. Nada me hace más feliz que ayudar a mis bebés. Mis bebés. A los 68 años, todavía llamaba mis bebés a adultos que me trataban como un cajero automático. La mujer que escribió esas entradas había estado tan hambrienta de afecto que había confundido la explotación con el amor, la dependencia financiera con los lazos familiares. Recordé el día que me di cuenta de cuán profunda era la manipulación. Fue la fiesta de cumpleaños número 4 de Emma la primavera pasada. Había gastado $200 en regalos para mi nieta, una casa de muñecas que había mencionado que quería, junto con muebles y pequeñas muñecas para llenarla. Había envuelto cada pieza cuidadosamente en papel de princesa, imaginando su deleite cuando las abriera. En la fiesta, Emma apenas miró mis regalos antes de pasar a los costosos juguetes electrónicos de la familia de Lisa. Cuando intenté mostrarle cómo funcionaba el mobiliario de la casa de muñecas, Lisa intervino. Emma, cariño, dejemos los juguetes de la abuela Dolores para después. Tienes muchas cosas bonitas con las que jugar. Más tarde, encontré mis regalos metidos en un rincón, olvidados entre las cajas vacías y el papel de regalo desechado. Cuando se lo mencioné a David, dijo, «Mamá, ya sabes cómo son los niños con los juguetes hoy en día. Lo apreciará cuando sea mayor». Pero vi a Lisa donar la casa de muñecas a una tienda de segunda mano 3 semanas después, cuando publicó sobre despejar la habitación de Emma en Facebook. El patrón estaba en todas partes una vez que comencé a buscarlo. Cenas familiares donde me invitaban al último y se esperaba que llevara los platos más caros. Celebraciones festivas donde me pedían que contribuyera con dinero, pero se me excluía de las decisiones de planificación. Fotos de vacaciones donde estaba convenientemente ausente porque alguien necesitaba quedarse en casa y cuidar la casa. Había sido relegada al papel de fondo de emergencia de la familia con piernas, útil cuando se necesitaba, invisible cuando no. La realización más cruel fue cómo habían usado la memoria de Armando en mi contra. «Papá hubiera querido que nos ayudaras», decía David cada vez que yo dudaba en abrir mi cartera. Siempre decía que la familia se cuida entre sí. Como si Armando hubiera aprobado que sus hijos me exprimieran hasta la última gota mientras no ofrecían nada a cambio. Armando había trabajado en la construcción durante 43 años. Sus manos se volvieron más nudosas con cada estación que pasaba, su espalda gritando de dolor del que nunca se quejaba. Había ahorrado cada centavo que podía para nuestro futuro juntos, soñando con los viajes que haríamos y la jubilación cómoda que nos habíamos ganado. «Dolo», me dijo durante su última semana en el hospital, «prométeme que te cuidarás después de que me vaya. No dejes que nadie se aproveche de tu buen corazón». Hice esa promesa mientras sostenía su mano callosa, sin imaginar que las personas que traicionarían esa confianza de la manera más completa serían nuestros propios hijos. El teléfono sonó, interrumpiendo mi doloroso viaje por el camino de los recuerdos. El nombre de David apareció en la pantalla, y por un momento consideré dejar que fuera al buzón de voz, pero los viejos hábitos son difíciles de romper. «Hola, mamá». Su voz era tensa, como de negocios. «Necesitamos hablar sobre este fin de semana. Sara me dijo que te negaste a cuidar a Tommy. Eso no es como tú. Quizás no me conoces tan bien como crees». Dije en voz baja. «Mira, sé que te estás haciendo mayor, y a veces las personas mayores pueden ponerse difíciles. Pero somos familia. La familia se ayuda. Difícil. A los 68 años, después de toda una vida de servicio, ahora era difícil por decir que no una vez. «David, ¿cuándo fue la última vez que me ayudaste con algo?», pregunté. El silencio se prolongó lo suficiente como para que pensara que la llamada se había cortado. Finalmente, dijo, «Mamá, te ayudamos todo el tiempo. Te visitamos. Te llamamos. Te incluimos en los eventos familiares. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo llamaste solo para ver cómo estaba? Y en cuanto a incluirme, pensé en Navidad, en ser no invitada a la celebración de mi propia familia. Creo que tenemos diferentes definiciones de inclusión. Mamá, estás siendo dramática.
Te queremos. Pero el amor no se trata de llevar la cuenta. El amor no se trata de llevar la cuenta. La ironía de esas palabras viniendo de un hijo que había llevado la cuenta de cada dólar que podía proporcionar fue impresionante. Tienes razón, dije. El amor no se trata de llevar la cuenta. El amor se trata de respeto, consideración y cuidado genuino por el bienestar mutuo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me mostró esas cosas sin esperar nada a cambio? Otro largo silencio. Entonces, no sé qué te ha pasado, pero necesitas salir de este estado de ánimo. Dependemos de ti este fin de semana. Dependiendo de mí. No extrañándome. No queriendo mi compañía. No valorando mi presencia. Dependiendo de mí de la manera en que dependes de un electrodoméstico. Esperando que funcione cuando lo necesitas. Irritado cuando no funciona correctamente. Y dándolo por sentado hasta que se descompone por completo. Busca a alguien más en quien depender, dije, y colgué. Mis manos volvieron a temblar, pero esta vez no era por miedo o tristeza. Era por la sensación desconocida de defender mis propios intereses, de negarme a ser dada por sentada una vez más. Miré la caja de recibos extendida sobre la mesa de mi cocina, 37 años de evidencia de que había confundido ser usada con ser amada. Los números no mentían. Había regalado casi $200,000 a lo largo de los años. Dinero que podría haber asegurado mi futuro, pagado la atención médica que estaba empezando a necesitar, o simplemente darme la dignidad de la independencia financiera en mis años dorados. En cambio, vivía de la seguridad social y de la pequeña pensión de mis años de trabajo en la fonda, mientras que mis hijos disfrutaban de las vidas cómodas que mis sacrificios habían hecho posibles. Mientras empezaba a volver a meter los recibos en la caja, noté algo que había pasado por alto antes. Mi propia letra en el reverso de uno de los estados de cuenta bancarios de 2018. ¿Me usaron? Incluso hace 3 años, una parte de mí había comenzado a sospechar la verdad, pero había tenido demasiado miedo de enfrentarla, demasiado aterrorizada por la soledad que podría seguir si dejaba de ser útil. Ahora, sentada en mi silencioso departamento con el sol de la tarde entrando por las ventanas, me di cuenta de que ya estaba sola. Había estado sola durante años, rodeada de gente que me veía como nada más que un recurso conveniente. La única diferencia era que ahora finalmente estaba lista para admitirlo. La semana siguiente a mi negativa a cuidar a Tommy transcurrió en un silencio inquietante que se sintió más pesado que cualquier tormenta. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni visitas casuales a las que me había acostumbrado. Por primera vez en décadas, mi teléfono permaneció en silencio sobre la encimera de la cocina, su silencio gritando más fuerte que cualquier argumento. Intenté llenar el vacío con mis rutinas habituales. Café por la mañana mientras veía las noticias, paseos por la tarde a la tienda de comestibles, crucigramas nocturnos que se habían convertido en mi único compañero intelectual. Pero todo se sentía diferente ahora, como si estuviera viendo mi vida a través de los ojos de un extraño. Fue durante uno de estos paseos solitarios cuando me encontré con mi vecina, la señora Chen, del departamento 4B. Estaba luchando con sus bolsas de la compra e instintivamente corrí a ayudarla, el mismo impulso protector que había definido toda mi vida adulta. Dolores, eres una bendición, me dijo, palmeando mi brazo agradecida. Tus hijos tienen mucha suerte de tenerte. Suerte. La palabra me golpeó como un golpe físico. Logré una débil sonrisa y la ayudé a llegar a su puerta, pero su inocente comentario desató una avalancha de recuerdos que había estado reprimiendo. Todos los pequeños momentos, las crueldades casuales, las microagresiones que habían erosionado lentamente mi sentido de valía personal a lo largo de los años. De vuelta en mi departamento, me encontré reviviendo escena tras escena, cada una más dolorosa que la anterior. Como mi cumpleaños número 65 hace 3 años, cuando insinué durante semanas que quería celebrar en ese nuevo restaurante italiano del centro. David había prometido hacer las reservas, pero cuando llegó el día, me envió un mensaje de texto. Mamá, Lisa no se siente bien. ¿Lo dejamos para otro día? No hubo otro día. En cambio, pasé mi cumpleaños sola, comiendo una cena congelada mientras me desplazaba por las fotos de Facebook de la noche de chicas de Lisa
en el mismo restaurante que yo quería probar, o la mañana de Navidad pasada, cuando llegué a casa de David con panecillos de canela caseros, una tradición que había comenzado cuando él tenía 5 años. Me había despertado a las 4 de la mañana para hornearlos desde cero, utilizando la receta de la madre de Armando que tardaba 6 horas en prepararse correctamente. «Ay, mamá», dijo Lisa, apenas mirando la bandeja caliente en mis manos. «Ya tenemos pasteles de la panadería francesa. ¿Podrías ponerlos en la cocina? Tal vez los comamos más tarde». Nunca lo hicieron. Encontré la bandeja intacta en el basurero cuando fui a tirar mi plato de papel. Pero fue la conversación que escuché ese mismo día la que realmente rompió algo dentro de mí. Subí a usar el baño y al pasar por el dormitorio de Emma, escuché a David y Lisa hablando en voz baja. «Tu mamá necesita límites», estaba diciendo Lisa. «Llega con comida que no queremos. Le da a Emma juguetes que no combinan con nuestra estética. Y siempre quiere estar involucrada en todo». «Lo sé», había respondido David, con voz cansada. «Pero está sola desde que papá murió. Esto la hace sentir útil. Sentirse útil. No querida, no amada, no apreciada. Útil, como un electrodoméstico que cumplía una función. Bueno, tal vez es hora de que encuentre otras formas de sentirse útil», había continuado Lisa. «Mi madre es voluntaria en el hospital. Toma clases de arte. Tiene su propia vida. Tu madre solo merodea». Me quedé parada, congelada, en ese pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo podían escuchar. La mujer de la que estaban hablando, esa criatura patética que merodeaba y traía comida indeseada y regalos inapropiados, era yo. Así era como mi propio hijo me veía. Regresé silenciosamente a las escaleras y me fui poco después, alegando que me dolía la cabeza. Nadie protestó por mi salida anticipada. Los recuerdos seguían inundándome, cada uno como un pequeño corte de papel que nunca había sanado correctamente. Los giros de ojos de Sara cada vez que ofrecía consejos sobre las tareas escolares de Tommy. Los suspiros impacientes de David cuando llamaba a la hora de la cena, aunque no tenía forma de saber cuándo comían. Las sutiles correcciones de Lisa a mis historias frente a los nietos, como si mis recuerdos fueran de alguna manera poco confiables o vergonzosos. «En realidad, Dolores», decía con esa sonrisa condescendiente, «creo que lo que quieres decir es...». Antes de volver a contar mi propia experiencia con diferentes detalles, estaba el Día de las Madres en que Emma había hecho tarjetas en la escuela para todas las mujeres importantes en su vida. Había hecho una para Lisa, una para la madre de Lisa y una para su maestra. Cuando pregunté por la mía, Emma se había mostrado confundida y dijo: «Ay, abuela Dolores, se me olvidó que tú también eres mamá». A los 6 años, a mi nieta ya le habían enseñado que yo estaba de alguna manera separada de la categoría de madre, que yo era solo la abuela Dolores, una figura periférica que ocasionalmente aparecía con dinero y servicios de niñera. La constatación más devastadora llegó cuando recordé la muerte de mi propia madre. Tenía 25 años, embarazada de David, cuando el cáncer se la llevó. En el funeral, la gente se había formado para decirme cuánto había significado mi madre para ellos, cómo había ayudado cuando estaban enfermos, escuchado cuando necesitaban hablar, recordado sus cumpleaños y aniversarios. Yo quería eso, quería ser recordada como recordaban a mi madre, como alguien que importaba, que marcaba la diferencia en la vida de las personas. Pero sentada sola en mi departamento, me di cuenta de que había logrado lo contrario. Me había convertido en alguien a quien la gente toleraba, no en alguien a quien atesoraban, alguien a quien llamaban cuando necesitaban algo, no alguien a quien extrañaban cuando no estaba presente. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me aterrorizó. Iba a dejar de iniciar contacto por completo. No más llamadas telefónicas para saber cómo estaban. No más visitas sorpresa con comida. No más ofertas para cuidar niños o ayudar con los gastos. Quería ver cuánto tiempo tardarían en buscarme simplemente porque extrañaban mi presencia, no porque necesitaran mis servicios. Pasaron 3 días. Luego, 1 semana. Luego, 2 semanas. El silencio era ensordecedor. Nadie llamó para ver si estaba bien.
Nadie se acercó para ver a su madre y abuela anciana. Nadie pareció notar que había desaparecido por completo de sus vidas. El día 16 de mi exilio autoimpuesto, recibí un mensaje de texto de Sara. Mamá, Tommy tiene cita con el dentista el jueves. ¿Puedes recogerlo de la escuela? No, ¿cómo estás? O te extrañamos. Solo una solicitud de un servicio, como si nuestra relación fuera puramente transaccional. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 hora completa antes de responder. No estoy disponible. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. ¿Cómo que no estás disponible? ¿Desde cuándo tienes planes los jueves por la tarde? ¿Desde cuándo tenía planes? La pregunta revelaba todo sobre cómo veían mi vida, como vacía, sin sentido, siempre lista para ser interrumpida para su conveniencia. Quiero decir que no estoy disponible. Escribí. Mi teléfono sonó de inmediato. La voz de Sara era áspera, con irritación, cuando contesté. Mamá, ¿qué te pasa últimamente? Primero te niegas a cuidar a Tommy el fin de semana pasado. ¿Ahora no puedes hacer una simple recogida escolar? ¿Te sientes bien? Me siento bien, Sara. Simplemente ya no estoy disponible para hacer tu servicio de guardería. ¿Servicio de guardería? Su voz subió de tono. Mamá, eres su abuela. Esto es lo que hacen las abuelas. No, dije en voz baja. Esto es lo que hace la gente conveniente. Se supone que las abuelas deben ser amadas y respetadas, no solo usadas cuando se necesitan. Estás siendo ridícula. Te queremos. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para charlar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo sin necesitar que trabajara o pagara por algo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día, mi salud, mis sentimientos? El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Mamá, estás siendo dramática. Somos gente ocupada. Tenemos trabajos, responsabilidades. No podemos llamarte todos los días. No te estoy pidiendo todos los días. Te estoy pidiendo cualquier día. Solo una vez, me gustaría importarles por lo que soy, no por lo que puedo hacer por ustedes. La risa de Sara fue amarga. Estás teniendo una especie de crisis. Tal vez necesites hablar con alguien profesional. La acusación me golpeó como una bofetada. Cualquier intento de afirmar mi valía, de exigir respeto básico, fue etiquetado como enfermedad mental. Fue el despido definitivo. Si estaba loca, entonces nada de lo que decía necesitaba ser tomado en serio. Tal vez sí necesito ayuda profesional, dije. Tal vez necesito ayuda para entender por qué crié a hijos que ven a su madre como una carga en lugar de una bendición. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Abrí una botella de vino, un buen chardonnay que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Me serví una copa y me senté junto a mi ventana, observando las luces de la Ciudad de México parpadear en la distancia. Por primera vez en mi vida adulta, me permití sentirme enojada. No dolida, no decepcionada, no triste. Enojada, furiosa por los años que había desperdiciado tratando de comprar amor de personas que eran incapaces de darlo. Enfurecida por mi propia ingenuidad, al creer que el sacrificio y el servicio me ganarían un lugar en el corazón de mis hijos. Pensé en la madre de Armando, la abuela Rosa, que había vivido con nosotros los últimos 5 años de su vida. Había sido formidable e independiente, nunca pidiendo ayuda, siempre contribuyendo con algo al hogar. Ya fueran sus famosos pasteles de manzana o su ingenio agudo durante las noches de juegos familiares. Nos encantaba tenerla cerca porque agregaba valor a nuestras vidas, no porque fuera útil. Era deseada, no necesitada. Quería volver a ser deseada. El vino aflojó algo dentro de mí que había estado tenso durante décadas. Me encontré riendo, en realidad riendo, ante lo absurdo de todo. Aquí estaba yo, una mujer adulta, dándome cuenta finalmente de que había pasado 40 años tratando de ganarme el amor de personas que ya habían decidido que no valía la pena amarme por mí misma. La risa se convirtió en lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de limpieza, que lavaban años de dolor acumulado y dudas. Para cuando terminé esa copa de vino, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de ser útil. Era hora de empezar a ser yo misma,
Las consecuencias de mi rebelión fueron rápidas y feas. En menos de 48 horas de negarme a recoger a Tommy de la escuela, mi teléfono explotó con una avalancha de llamadas, mensajes de texto y mensajes de voz que revelaron la verdadera naturaleza del amor de mis hijos por mí. Empezó con David, con la voz tensa por el pánico apenas controlado cuando llamó a las 7:23 a.m. del viernes por la mañana. «Mamá, Sara me contó sobre tu conversación de ayer. Necesitamos hablar. Esto no es como tú. Tal vez no sabes quién soy realmente», respondí, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. «Mira, no sé qué te dijo Sara para molestarte, pero no puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con esta familia. Emma tiene su recital de baile la semana que viene y contábamos contigo para que la cuidaras mientras estamos en el trabajo para los ensayos». Responsabilidades. La palabra me golpeó como agua helada. Incluso en lo que se suponía que era una llamada de disculpa, David no pudo evitar enmarcar nuestra relación en términos de lo que les debía. «Búscate otra niñera», le dije. «Mamá, Emma te pidió específicamente. Quiere que su abuela Dolores esté allí». La manipulación era tan transparente que era casi insultante. «Entonces probablemente deberías decirle a Emma que su abuela Dolores no es solo un servicio de niñera. Si me quiere allí como su abuela, puede invitarme como invitada, no como ayuda no remunerada». El silencio de David se prolongó lo suficiente como para que pudiera escuchar a Lisa de fondo, con su voz aguda y urgente. «¿Está difícil otra vez? Otra vez». Como si mi nueva columna vertebral fuera una condición médica recurrente que se presentaba periódicamente. «Mamá», continuó David, cambiando su tono a la condescendencia paciente que usualmente reservaba para Emma cuando tenía un berrinche. «Creo que estás pasando por una fase. Tal vez es el duelo por la muerte de papá que finalmente te alcanza. O las hormonas. Las mujeres de tu edad a veces...» Colgué a la mitad de la frase. La audacia de reducir mis legítimos agravios a hormonas y fases era impresionante. Era la misma actitud desdeñosa que Lisa había mostrado cuando sugirió que necesitaba ayuda profesional. Cualquier afirmación de mi dignidad fue automáticamente etiquetada como inestabilidad mental o disfunción emocional. 20 minutos después, sonó el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, vi a Sara parada en mi pasillo, con los brazos cruzados y la cara con la expresión de sombría determinación que había usado de niña cuando estaba a punto de negociar para acostarse más tarde. Consideré no responder, pero la curiosidad ganó. «Mamá, necesitamos discutir esta situación», anunció en el momento en que abrí la puerta, empujándome hacia adentro de mi departamento sin invitación. «Estás actuando de manera completamente irracional y está afectando a toda la familia». Marchó hacia mi sala de estar y se plantó en el centro como una fiscal dirigiéndose a un jurado, con su bolso de diseñador aferrado a su pecho como una armadura. «David me contó sobre tu llamada telefónica esta mañana. Mamá, no puedes simplemente alejarte de nosotros porque estás teniendo una especie de crisis de la mediana edad. Tengo 68 años, Sara. Si esto es una crisis de la mediana edad, planeo vivir hasta los 136. Mi intento de humor cayó en saco roto. La expresión de Sara permaneció severa, sin divertirse. «Esto no es gracioso. Tommy está confundido sobre por qué la abuela Dolores de repente no quiere pasar tiempo con él. Emma sigue preguntando por qué no viniste a su fiesta de cumpleaños el mes pasado». La mención de la fiesta de cumpleaños de Emma fue un golpe maestro de manipulación. No había sido invitada a la fiesta de Emma. Me enteré por las fotos de Facebook publicadas al día siguiente, pero Sara estaba reescribiendo la historia, haciéndola parecer que yo había elegido no asistir en lugar de admitir que me habían excluido. «No fui invitada a la fiesta de Emma», dije en voz baja. Los ojos de Sara parpadearon con algo que podría haber sido culpa, pero se recuperó rápidamente. «Mamá, sabes que siempre eres bienvenida a los eventos familiares. No deberíamos tener que enviarte invitaciones formales». Aparentemente sí, porque cuando asumo que soy bienvenida, recibo mensajes de texto que me dicen que no estoy invitada a la cena de Navidad. Eso fue diferente. Lisa estaba pasando por depresión posparto y necesitaba espacio. ¿Lisa ha estado pasando por depresión posparto durante 4 años? La cara de Sara se sonrojó.
Estás tergiversando todo. El punto es que te queremos y te queremos en nuestras vidas, pero tienes que dejar de ser tan sensible con cada pequeña cosa. Sensible. Otra etiqueta despectiva, diseñada para hacer que mis sentimientos parecieran irrazonables. Sara, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? Te llamo todo el tiempo, para pedir favores. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para charlar? ¿Para preguntar por mi día? ¿Para contarme sobre el tuyo sin necesitar algo de mí? Abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Somos gente ocupada, mamá. Tenemos trabajos, hijos, responsabilidades. No podemos llamarte todos los días para charlar. No te estoy pidiendo todos los días. Te estoy pidiendo cualquier día. Solo una vez. Me gustaría sentir que importo para ustedes como persona, no solo como un proveedor de servicios. La expresión de Sara se endureció. Estás siendo egoísta. ¿Sabes la suerte que tienes de tener hijos que te incluyen en sus vidas? La señora Peterson de mi oficina no ha hablado con sus hijos en 3 años. Al menos nosotros te queremos cerca. Querer que estés cerca. Pero solo cuando les convenía. Solo cuando podía proporcionar algo que necesitaban. ¿Me quieres cerca, Sara? ¿O quieres mi cuenta bancaria y mi disponibilidad cerca? Es horrible decir eso. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo conmigo sin pedir dinero o niñera? De nuevo, el silencio. La respuesta era tan obvia que incluso Sara no pudo negarlo. Mira, dijo finalmente, su voz adoptando un tono suplicante. Tal vez te hemos dado por sentada a veces, pero eso es solo porque estamos muy cómodos contigo. Sabemos que nos amas incondicionalmente. Incondicionalmente. Habían confundido el amor incondicional con el servicio incondicional, y me habían entrenado para hacer lo mismo. El amor debe ser mutuo, Sara. Te he amado incondicionalmente durante 35 años. ¿Cuándo recibo un poco de ese amor a cambio? Sí recibes amor. Te visitamos, te llamamos, te incluimos. Me visitan cuando necesitan algo. Me llaman cuando quieren algo. Me incluyen cuando necesitan que trabaje o pague algo. La compostura de Sara finalmente se agrietó. Bien, tal vez sí necesitamos cosas de ti a veces. Pero eso es lo que hace la familia. La familia se ayuda. Tienes razón, dije. La familia se ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. La boca de Sara se abrió y se cerró varias veces, pero no salieron palabras. Estoy cansada, continué. Estoy cansada de ser la única que da. Estoy cansada de que me den por sentada. Estoy cansada de que mis sentimientos sean descartados como sensibilidad o enfermedad mental. Estoy cansada de que me amen solo por lo que puedo proporcionar. Mamá, estás siendo dramática. No, Sara. Estoy siendo honesta. Por primera vez en décadas estoy siendo completamente honesta sobre cómo esta familia me trata. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero parecían más lágrimas de frustración que de emoción genuina. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? ¿Quieres que nos humillemos? ¿Quieres que pretendamos que no tenemos nuestras propias vidas y problemas? Quiero que me veas como una persona en lugar de un recurso. Quiero que valores mi compañía, no solo mis servicios. Quiero que llames porque me extrañas, no porque me necesitas. ¿Y si no podemos hacer eso? La pregunta pretendía ser retórica, una forma de descubrir mi farol. Sara apostaba a que mi miedo a perderlos anularía mi recién descubierto respeto por mí misma. Entonces me perderán, dije simplemente. Las palabras me sorprendieron incluso a mí con su firmeza, pero tan pronto como las dije, supe que eran ciertas. Finalmente estaba lista para arriesgarme a perder relaciones que, en primer lugar, nunca habían existido realmente. Sara me miró fijamente por un largo momento, su rostro alternando entre la incredulidad, la ira y algo que podría haber sido miedo. ¿No lo dices en serio? Sí lo digo. Prefiero estar sola y ser respetada que rodeada de personas que me ven como su cajero automático personal y servicio de niñera. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta, con movimientos bruscos y una furia apenas contenida. Bien, pero no vengas llorando a nosotros cuando te des cuenta de lo sola que estarás sin tu familia. Después de que se fue, me senté en mi silla junto a la ventana y me di cuenta de algo profundo.
No estaba sola. Por primera vez en años, me sentí en paz. La constante ansiedad de preguntarme cuándo llegaría la próxima petición, la culpa de decir que no, el dolor de ser dada por sentada, todo se había ido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, vi un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera. Hola, abuela Dolores. Soy Emma. Papá me dio su teléfono. Te extraño. ¿Estás enojada con nosotros? Por un momento, mi resolución vaciló. Esta era exactamente el tipo de manipulación que debería haber esperado. Usar el afecto inocente de mi nieta para hacerme sentir culpable y obligarme a cumplir. Pero entonces me di cuenta de algo importante. Emma era la única miembro de mi familia que se había puesto en contacto conmigo sin pedir nada. Simplemente me extrañaba. Respondí cuidadosamente. Hola, cariño. No estoy enojada contigo. Te quiero mucho, pero no podré cuidar niños por un tiempo. Si quieres verme, pídele a mamá y a papá que me inviten a cenar algún día. No para trabajar, solo para visitar. La respuesta llegó rápidamente. Está bien, se los pediré. Yo también te quiero. Mientras dejaba el teléfono a un lado, me di cuenta de que Emma me había dado algo que sus padres nunca habían tenido. La esperanza de que el amor genuino aún fuera posible, incluso en esta familia dañada. Pero primero, los adultos iban a tener que aprender que el amor no se puede comprar, pedir prestado ni exigir. Solo se podía ganar. El lunes por la mañana, después de la confrontación de Sara, me desperté con una claridad que no había sentido en décadas. Por primera vez en años, mi teléfono no vibraba con peticiones, exigencias o mensajes cargados de culpa. El silencio que una vez me había aterrorizado ahora se sentía como libertad. Me preparé un desayuno adecuado, no la tostada apresurada y el café instantáneo que usualmente tomaba antes de salir corriendo a atender la emergencia de otra persona, sino huevos Benedict reales con salsa holandesa que había aprendido a hacer en una clase de cocina hace 30 años, pero nunca había tenido tiempo de preparar. Puse mi pequeña mesa de comedor con la buena porcelana que Armando y yo habíamos recibido como regalo de bodas. El delicado diseño de rosas que habíamos guardado para ocasiones especiales, que nunca parecían lo suficientemente especiales. Hoy se sentía lo suficientemente especial. Mientras saboreaba cada bocado, me di cuenta de que esta era la primera comida que había comido en meses sin mi teléfono junto a mi plato, sin esperar a que sonara con la próxima crisis que requeriría mi atención inmediata y contribución financiera. Los huevos estaban perfectamente pochados, la salsa rica y cremosa, el silencio dorado. Después del desayuno, hice algo que había estado posponiendo durante 3 años. Hice una cita con un asesor financiero. La oficina de Margarita Walsh estaba en un elegante edificio del centro de la ciudad, por el que había pasado innumerables veces, pero nunca había tenido motivos para entrar. A los 72 años, Margarita tenía el tipo de inteligencia aguda y el comportamiento sensato que inspiraban confianza. Su cabello plateado estaba peinado elegantemente y vestía un traje burdeos que hablaba de éxito y respeto por sí misma. «Señora Pérez», dijo, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio de caoba, «cuénteme sobre su situación financiera actual». Durante las siguientes 2 horas, expuse la devastación financiera que mis hijos habían causado en mi vida. Margarita escuchó sin juzgar mientras detallaba los préstamos que nunca fueron devueltos, las emergencias que no eran emergencias, el drenaje sistemático de mis ahorros para la jubilación. «Permítame entender esto correctamente», dijo Margarita, revisando los documentos que había traído. «En los últimos 10 años, ha regalado aproximadamente $180,000 a sus hijos adultos, sin acuerdos legales de reembolso». «Así es. Y sus ingresos mensuales actuales son su seguro social y una pequeña pensión, por un total de aproximadamente $1,800? Sí». Margarita se reclinó en su silla, con una expresión preocupada. «Dolores, voy a ser muy directa con usted. A su edad, con sus ingresos limitados, lo que ha hecho es un suicidio financiero». Las palabras me golpearon como un golpe físico, pero no me inmuté. «Lo sé. Debería tener al menos $300,000 en ahorros para la jubilación para mantener un estilo de vida modesto por el resto de su vida. En cambio,
Tiene menos de $20,000. Si tiene algún gasto médico importante o necesita cuidados de asistencia, dependerá por completo de la asistencia gubernamental. Entiendo. Margarita estudió mi rostro con atención. La mayoría de las personas en su situación entrarían en pánico. Usted parece casi aliviada. Estoy aliviada. Por primera vez en años, sé exactamente dónde estoy parada. Prefiero enfrentar la verdad que seguir viviendo en la negación. Margarita asintió con aprobación. Ese es el primer paso hacia la recuperación financiera. Ahora, hablemos de proteger lo que le queda. Me ayudó a configurar nuevas cuentas bancarias a las que solo yo podía acceder. Me aconsejó sobre cómo proteger mis beneficios del seguro social de posibles interferencias y recomendó a un abogado de sucesiones que se especializaba en proteger a clientes de edad avanzada de la explotación financiera. Una cosa más, dijo Margarita cuando me preparaba para irme. Quiero que entienda que lo que sus hijos le hicieron tiene un nombre. Se llama abuso financiero de personas mayores, y es un delito en el estado de Illinois. La palabra delito flotaba en el aire entre nosotras. Había pensado en el comportamiento de mis hijos como egoísta o desconsiderado, pero Margarita me estaba diciendo que en realidad era criminal. No estoy interesada en emprender acciones legales, dije rápidamente. Lo entiendo, pero quiero que sepa que tiene opciones. Y lo que es más importante, quiero que entienda que esto no fue su culpa. Fue víctima de personas que explotaron su amor y generosidad. Víctima. La palabra se sentía extraña, pero extrañamente validante. No estaba loca, ni era dramática, ni demasiado sensible. Era víctima de abuso financiero sistemático. Esa tarde, di otro paso sin precedentes. Visité a la doctora Patricia Díaz, una terapeuta que Margarita había recomendado y que se especializaba en dinámica familiar y abuso a personas mayores. La oficina de la doctora Díaz era cálida y acogedora, llena de plantas e iluminación suave que hacían que las conversaciones difíciles se sintieran más seguras. Tenía quizás 45 años, con ojos amables y el comportamiento paciente de alguien que había escuchado todas las variaciones del sufrimiento humano. «Dígame por qué está aquí, Dolores», dijo simplemente. Durante la hora siguiente, le conté todo. La explotación financiera, la manipulación emocional, la forma en que mis hijos me habían entrenado para confundir ser útil con ser amada. La doctora Díaz escuchó sin interrupción, ocasionalmente tomando notas pero nunca juzgando. «Dolores», dijo cuando terminé, «lo que ha descrito es un caso de libro de texto de abuso psicológico y financiero. Sus hijos han estado utilizando sofisticadas técnicas de manipulación para mantener el control sobre usted. Pero son mis hijos. Los crié. ¿Cómo podrían...? Las personas más cercanas a nosotros a menudo tienen el mayor poder para lastimarnos», interrumpió la doctora Díaz con suavidad. «Conocen nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, nuestros detonantes. Saben exactamente qué botones presionar para obtener lo que quieren». Explicó cómo mis hijos habían estado usando técnicas llamadas luz de gas, gaslighting, hacerme dudar de mis propias percepciones y recuerdos, y chantaje emocional, amenazar con retirar su amor si no cumplía con sus demandas. Cuando Sara sugirió que necesitaba ayuda profesional para afirmar sus límites, eso fue luz de gas, explicó la doctora Díaz. Cuando David insinuó que negarse a cuidar niños significaba que no amaba a su nieta, eso fue chantaje emocional. Escuchar que estos comportamientos recibían nombres clínicos de alguna manera los hacía sentir menos personales, menos devastadores. Mis hijos no solo eran crueles, estaban utilizando patrones reconocidos de abuso que habían sido estudiados y documentados. La buena noticia, continuó la doctora Díaz, es que ya ha dado el paso más difícil. Ha reconocido el patrón y ha comenzado a establecer límites. La mala noticia es que sus hijos probablemente intensificarán su comportamiento antes de aceptar sus nuevos límites. ¿Qué quiere decir con intensificar? Los abusadores no se rinden fácilmente cuando sus víctimas comienzan a afirmarse. Intentarán una manipulación más dura, tácticas más desesperadas. Podrían amenazar con cortarle por completo el contacto con sus nietos, o difundir mentiras sobre su salud mental a otros miembros de la familia.
Como si fueran convocados por sus palabras, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. Mamá, la madre de Lisa está preocupada por tu comportamiento reciente. Cree que podrías estar desarrollando demencia. Tal vez deberíamos programar una cita con el médico. Le mostré el mensaje a la doctora Díaz, quien sacudió la cabeza con severidad. Y así comienza. Ahora están cuestionando su competencia mental porque se atrevió a decir no. La crueldad me dejó sin aliento. En lugar de examinar su propio comportamiento, estaban tratando de convencer a otros de que yo estaba mentalmente enferma. ¿Qué debo hacer? Documente todo. Guarde todos los mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz. No se involucre con sus acusaciones ni defienda su salud mental. Y lo más importante, no permita que la hagan dudar de sí misma. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que Armando murió. Cociné una cena completa solo para mí. No sobras recalentadas en el microondas, ni un sándwich comido de pie en la encimera de la cocina, sino una comida adecuada con varios platos. Preparé el asado de res con verduras favorito de Armando, la receta que siempre había sido nuestra cena dominical, cuando el dinero escaseaba y la comodidad era esencial. Puse la mesa con velas y la buena cubertería. Me serví una copa del vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras comía, pensé en todas las cenas que había omitido o apresurado porque estaba demasiado ocupada ayudando a mis hijos con sus crisis. Todas las noches que había pasado cuidando niños en lugar de cuidarme a mí misma. Todo el dinero que había gastado en sus emergencias en lugar de crear pequeños lujos para mi propia vida. El asado de res estaba perfecto, tierno y sabroso, exactamente como a Armando le había gustado. Pero la verdadera revelación fue lo pacífico que se sentía comer sin ansiedad, sin revisar mi teléfono cada pocos minutos, sin preguntarme cuándo llegaría la próxima demanda. Después de cenar, llamé a mi banco y cambié todas las contraseñas de mis cuentas. Llamé a la compañía telefónica y puse un código de seguridad en mi cuenta para que nadie más pudiera acceder a mi información. Incluso cambié las cerraduras de la puerta de mi departamento, no porque pensara que mis hijos irrumpirían, sino porque necesitaba el acto simbólico de controlar quién tenía acceso a mi espacio. Con cada paso que daba para protegerme, me sentía más fuerte. Estos no eran actos de rencor o venganza, eran actos de autopreservación. Alrededor de las 9 de la noche, sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla, y por un momento, consideré dejarlo ir al buzón de voz. Pero estaba cansada de evitar la confrontación. «Hola, David. Mamá, necesitamos hablar. La madre de Lisa está muy preocupada por las historias que está escuchando sobre tu comportamiento. ¿Qué historias serían esas? Que te niegas a ayudar a los miembros de la familia, que te estás aislando, que podrías estar experimentando algún tipo de deterioro mental». Casi me reí de la audacia. «David, ¿alguna vez se te ocurrió que tal vez finalmente estoy experimentando claridad mental? Mamá, esto no es como tú. La mujer que me crió nunca le daría la espalda a su familia. La mujer que te crió estaba siendo aprovechada por personas que confundieron su amabilidad con debilidad. Sigo siendo esa mujer, pero también soy una mujer que ha aprendido a valorarse a sí misma. ¿Entonces nos vas a abandonar? ¿Vas a abandonar a Emma?» Ahí estaba, el chantaje emocional que la doctora Díaz me había advertido. La implicación de que establecer límites significaba abandonar a mis nietos. No estoy abandonando a nadie. Simplemente estoy cambiando los términos de nuestra relación. Si me quieres en tu vida, tendrás que tratarme con respeto. Sí te respetamos. David, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste por mi salud, mi felicidad, mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo conmigo sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona cuyos sentimientos importaban? El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. «No lo sé», dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. «Sé que no lo sabes, pero espero que lo aprendas». Después de colgar, me senté en el viejo sillón de Armando y sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. No la esperanza de que mis hijos cambiaran. Eso estaba fuera de mi control.
sino la esperanza de que yo pudiera crear una vida que valiera la pena vivir, independientemente de sus decisiones. Por primera vez desde la muerte de Armando, esperaba con ansias el mañana. 3 semanas después de mi última conversación con David, sucedió lo inevitable. Organizaron lo que llamaron una intervención familiar. La llamada vino de Sara un viernes por la mañana, con su voz artificialmente dulce, de la manera que siempre precedía a la manipulación. «Mamá, todos vamos a ir el domingo por la tarde. Necesitamos tener una reunión familiar sobre esta situación que has creado. Situación que he creado». Incluso al solicitar una reunión, se las arreglaron para hacerme la villana de su historia. No he creado ninguna situación, Sara. Simplemente dejé de permitir que se aprovecharan de mí. Estaremos allí a las 2 en punto. No hagas otros planes. Colgó antes de que pudiera responder, pero me di cuenta de algo notable. No tenía miedo. La Dolores de hace 3 meses habría pasado el fin de semana en ansiosa preparación, limpiando el departamento obsesivamente y horneando galletas para suavizar sus inevitables demandas. La Dolores de hoy sintió solo una tranquila sensación de resolución. Pasé el sábado haciendo algo que había estado posponiendo durante meses. Limpié el closet de Armando. Su ropa había estado colgada allí durante 3 años, un santuario a mi incapacidad para dejarlo ir. Pero ahora, mientras doblaba sus suéteres favoritos y empacaba sus gastados botines de trabajo, me sentí lista para avanzar en lugar de retroceder. En el fondo de su closet, encontré una pequeña caja de madera que había olvidado. Dentro estaban las cartas que Armando me había escrito durante nuestro noviazgo, cuando él trabajaba en la construcción en Detroit y yo estaba terminando mi licenciatura en Pedagogía en Ciudad de México. Me senté en el suelo de nuestro dormitorio y leí sus palabras de hace 50 años. Mi adorada Dolo, tienes el corazón más grande que he conocido. Pero prométeme que nunca dejarás que nadie se aproveche de ese corazón. Mereces ser amada por lo que eres, no por lo que puedes dar. Incluso a los 22 años, Armando había visto mi vulnerabilidad con más claridad de lo que yo misma la había visto. Había pasado 46 años protegiéndome de las personas que explotarían mi generosidad. Ahora tenía que aprender a protegerme a mí misma. El domingo llegó gris y frío, el típico clima de Ciudad de México que coincidía con mi estado de ánimo. Me vestí cuidadosamente con mi vestido azul marino, el que Armando siempre había dicho que hacía que mis ojos parecieran zafiros. Me puse lápiz labial por primera vez en semanas, no para complacer a mis hijos, sino para recordarme que todavía era una mujer digna de respeto. Exactamente a las 2 en punto, llegaron en masa. David y Lisa con Emma a cuestas, Sara con Tommy, y, para mi sorpresa, la madre de Lisa, Patricia, a quien solo había conocido un par de veces en reuniones familiares. Entraron en fila a mi sala de estar con la sombría determinación de personas que asisten a un funeral. Patricia tomó la iniciativa, acomodándose en mi mejor silla con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Dolores, querida», comenzó, con la voz goteando falsa preocupación. «Los niños están preocupados por ti. Me han hablado de tus recientes episodios. Como si mi recién descubierto respeto por mí misma fuera una condición médica que requería tratamiento. No he tenido ningún episodio, Patricia. Simplemente dejé de permitir que mis hijos adultos me trataran como su cuenta bancaria personal». Lisa se movió incómoda en su asiento. «Mamá Dolores, eres familia. La familia se ayuda». «Tiene toda la razón», dije con calma. «La familia sí se ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me ayudó a mí?» El silencio fue ensordecedor. Emma, que solo tenía 7 años pero poseía una comprensión intuitiva de la tensión, se acurrucó más cerca de David en el sofá. Sara se aclaró la garganta. «Mamá, estás siendo irrazonable. Estamos aquí porque te queremos». «No», dije, caminando hacia mi mesa de la cocina donde había colocado una carpeta manila llena de documentos. «Están aquí porque su cuenta bancaria gratuita y su servicio de niñera han dejado de funcionar y quieren restaurarlo al estado de funcionamiento». Abrí la carpeta y comencé a colocar papeles sobre la mesa de centro. Estados de cuenta bancarios, recibos, cheques cancelados. 37 años de abuso financiero documentado.
Este es un informe completo de cada dólar que les he dado a lo largo de los años, anuncié. David, me debes $127,000. Sara, me debes $73,000. Ese es el dinero que les di para emergencias, enganches, reparaciones de automóviles, deudas de tarjetas de crédito, e innumerables otros gastos que aparentemente no eran emergencias después de todo. La cara de David se puso blanca. Mamá, eso no eran préstamos. Eran regalos. Nunca dijiste que tenías que pagarnos. Tienes razón. Fueron regalos. Regalos que di porque los amaba y quería ayudarles a construir buenas vidas. Pero regalos dados bajo falsas pretensiones. Aceptaron mi dinero mientras me trataban con desprecio, desestimando mis sentimientos y excluyéndome de sus vidas, excepto cuando necesitaban algo. Saqué un cuaderno encuadernado en cuero y lo abrí en una página que había marcado. Esta es la entrada de mi diario de la mañana de Navidad pasada. Le di a David $5,000 para la colegiatura de Emma en la escuela privada. Parecía tan agradecido. Dijo que realmente ayudaría con su presupuesto. Tal vez ahora me invitarán a la pastorela de Navidad de Emma. Miré directamente a David. ¿Me invitaste a la pastorela de Navidad de Emma? Su silencio fue respuesta suficiente. Lisa finalmente habló, con voz aguda de defensiva. Dolores, apreciamos todo lo que has hecho, pero no puedes comprar tu camino en nuestras vidas. El amor no funciona de esa manera. La ironía de esas palabras viniendo de ella fue impresionante. Tienes toda la razón, Lisa. El amor no funciona de esa manera, pero, aparentemente, esa es la única forma en que has estado dispuesta a aceptarlo de mí. Patricia se inclinó hacia adelante con la autoridad de alguien acostumbrado a resolver los problemas de otras personas. Dolores, creo que lo que todos están tratando de decir es que eres familia, y la familia se perdona. Quizás es hora de dejar atrás estos desacuerdos financieros y enfocarse en reconstruir las relaciones. ¿Perdonarnos? Sentí que mi compostura cuidadosamente controlada comenzaba a agrietarse. Patricia, ¿exactamente por qué necesito perdonar a mis hijos? ¿Por ser agradecidos cuando los ayudé? ¿Por tratarme con respeto? ¿Por incluirme en sus vidas? ¿Por qué debo haber perdido esas ofensas? Ya sabes a qué me refiero, dijo Patricia con un ademán despectivo. Todos cometemos errores. Lo importante es la unidad familiar. Ma, me puse de pie y caminé hacia mi repisa, donde guardaba una foto enmarcada de Armando y yo el día de nuestra boda. Nos veíamos tan jóvenes, tan esperanzados, tan seguros de que el amor y el compromiso serían suficientes para construir una hermosa vida juntos. Armando y yo ahorramos cada centavo durante 46 años, dije, todavía de espaldas a ellos. Vivimos modestamente para que nuestros hijos pudieran tener vidas mejores que las nuestras. Nos quedamos sin vacaciones, conducimos coches viejos, usamos nuestra ropa hasta que se deshizo, todo para que pudiéramos dejarles algo sustancial. Cuando muriéramos, me volví para enfrentarlos, y por primera vez les dejé ver todo el peso de mi dolor. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Armando para mí? Dijo, Dolo, no dejes que nadie se aproveche de tu buen corazón. Le prometí que no lo haría. He estado rompiendo esa promesa durante 3 años. David se puso de pie abruptamente, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Entonces qué, mamá? ¿Nos vas a cortar el apoyo? ¿Vas a abandonar a tus nietos porque crees que no te apreciamos lo suficiente? No estoy abandonando a nadie. Estoy cambiando los términos de nuestra relación. ¿Qué significa eso? Regresé a la mesa de centro y recogí todos los documentos financieros, devolviéndolos a la carpeta Manila con deliberada precisión. Significa que no más préstamos, no más regalos, no más emergencias financieras que de alguna manera se convierten en mi responsabilidad. Significa que tendrán que invitarme a eventos familiares porque quieren mi compañía, no porque necesiten mis servicios. Sara se levantó de un salto. No puedes estar hablando en serio. ¿Y si tenemos emergencias reales? Entonces las manejarán como los adultos manejan las emergencias, con seguros, ahorros, préstamos bancarios o ayuda de amigos, de la forma en que todos los demás en el mundo manejan sus vidas. La compostura de Lisa finalmente se quebró por completo. Estás siendo egoísta.
Tenemos hijos en quienes pensar. Yo también los tuve, respondí en voz baja. Tuve hijos en quienes pensar durante 37 años. Pensé en ellos cuando trabajaba doble turno para pagar la ropa de la escuela. Pensé en ellos cuando comía cereal genérico para poder comprarles zapatos de marca. Pensé en ellos cuando renuncié a mis sueños de viajar con Armando para poder ayudar con sus enganches y reparaciones de coches. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de péndulo de Armando y el sonido distante del tráfico en la calle de abajo. Emma, que había estado observando este drama de adultos desarrollarse con ojos grandes y confundidos, de repente se deslizó del sofá y se acercó a mí. «Abuela Dolores», dijo con su vocecita clara, «¿estás enojada con papá?» Me arrodillé a su nivel, con el corazón roto por la inocencia de su pregunta. «No, cariño, no estoy enojada con papá. Solo le estoy enseñando que las abuelas también son personas, con sentimientos que deben ser considerados, como cuando tengo que decir por favor y gracias». Exactamente así. Emma asintió solemnemente. Luego me echó los brazos al cuello en el tipo de abrazo espontáneo que solo los niños pueden dar. «Te quiero, abuela Dolores, aunque ya no puedas comprarme juguetes». La simplicidad de sus palabras atravesó toda la complejidad y manipulación adulta. Una niña de 7 años entendía lo que sus padres no podían, que el amor no dependía de los beneficios financieros. La voz de David estaba cargada de emoción cuando finalmente habló. «Mamá, no sé cómo arreglar esto». Por primera vez en nuestra conversación, sonó genuinamente vulnerable en lugar de defensivo o enojado. «Empiezas por verme como una persona en lugar de un recurso», dije suavemente. «Llamas porque me extrañas, no porque me necesitas. Me invitas a cenar para disfrutar de mi compañía, no para pedir favores. Recuerdas mi cumpleaños no porque quieras un regalo, sino porque quieres celebrar mi vida. ¿Y si no podemos hacer eso?», preguntó Sara, con voz apagada. Miré alrededor de la habitación a estas personas a las que había amado más que a mi propia vida, personas por las que había sacrificado todo, personas que habían tomado mi devoción y la habían convertido en obligación. «Entonces me perderán», dije simplemente. «No como castigo, sino como consecuencia. No pasaré los años que me queden rogando por migajas de afecto de personas que me ven como una carga». Caminé hacia la puerta principal y la abrí, el gesto inconfundible. «Creo que esta conversación ha terminado. Cuando estén listos para tener una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera, saben dónde encontrarme». Salieron lentamente, algunos enojados, otros confundidos, todos finalmente entendiendo que su madre y abuela complaciente había muerto en algún momento del camino, reemplazada por una mujer que se valoraba lo suficiente como para exigir algo mejor. Al cerrar la puerta detrás de ellos, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. No la paz de la resignación, sino la paz de finalmente defenderme. Por primera vez en mi vida adulta, era libre. El silencio que siguió a la confrontación familiar fue diferente a cualquier quietud que hubiera experimentado antes. No era el vacío hueco de ser ignorada u olvidada. Era la paz profunda que proviene de finalmente decir tu verdad, independientemente de las consecuencias. Durante la primera semana después de que se fueran, esperaba a medias que el teléfono sonara con disculpas o al menos con el reconocimiento de que habían escuchado mis palabras. Pero el silencio continuó, y gradualmente me di cuenta de que era un regalo. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían por completo. Comencé tentativamente, como alguien que aprende a caminar después de una larga enfermedad. El lunes por la mañana, en lugar de revisar mi teléfono en busca de emergencias o apresurarme a manejar la crisis de otra persona, me preparé una taza del café favorito de Armando, el tipo caro que había dejado de comprar porque siempre estaba transfiriendo dinero a mis hijos. Me senté junto a la ventana de mi cocina y observé cómo el vecindario cobraba vida. La señora Chen del 4B paseaba a su viejo Golden Retriever, moviéndose lentamente pero con dignidad. La joven pareja del 2A pasó apresurada con sus maletines y tazas de café, probablemente llegando tarde a trabajos que realmente disfrutaban.
Un camión de reparto pasó ruidosamente por la calle, su conductor silbando una melodía que no pude identificar, pero que me pareció extrañamente reconfortante. Estas pequeñas observaciones se sintieron revolucionarias. ¿Cuándo me había sentado quieta por última vez el tiempo suficiente para notar el ritmo de mi propio vecindario? ¿Cuándo me había permitido el lujo de observar el mundo sin ansiedad sobre qué crisis podría interrumpir mi paz? Esa tarde, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Llamé a mi vieja amiga Elena Morales, a quien conocía desde que nuestros hijos estaban juntos en la escuela primaria. Habíamos perdido el contacto gradualmente a lo largo de los años, a medida que las demandas de mis hijos consumían cada vez más mi tiempo y energía emocional. Dolores. La voz de Elena era cálida, con genuina sorpresa y placer. Estaba pensando en ti la semana pasada. ¿Cómo estás, querida? La simple pregunta, hecha sin agenda, sin solicitudes subyacentes de favores o dinero, me hizo llorar. Estoy descubriéndome a mí misma de nuevo, dije, sorprendida por la honestidad de mi respuesta. Eso suena intrigante. ¿Quieres hablar de ello tomando un café? Conozco un pequeño lugar encantador en la avenida Masaryk que acaba de abrir. Una hora más tarde, me encontré en un acogedor café por el que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado. Sentada frente a una mujer que me recordaba como algo más que una fuente de ayuda financiera. Elena había envejecido con gracia, su cabello plateado peinado con un corte moderno, sus ojos brillando con inteligencia y curiosidad. Cuéntamelo todo, dijo simplemente. Y así lo hice. Le conté sobre la explotación financiera, la manipulación emocional, la erosión gradual de mi autoestima. Le conté sobre finalmente decir que no, sobre la confrontación, sobre el profundo alivio de elegirme a mí misma por primera vez en décadas. Elena escuchó sin juzgar, ocasionalmente extendiendo la mano para apretar la mía, cuando el dolor en mi voz se hacía demasiado evidente. Dolores, dijo cuando terminé, estoy muy orgullosa de ti, orgullosa de mí. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien dijo esas palabras? ¿Sabes?, continuó Elena, pasé por algo similar con mi hija Karen hace unos 5 años. No tan extremo como tu situación, pero el mismo patrón de tomar sin dar. Es desgarrador darse cuenta de que las personas que más amas han aprendido a verte como una conveniencia en lugar de una persona. ¿Cómo lo manejaste? Hice lo que tú hiciste. Establecí límites. Karen no me habló durante 8 meses, y pasé muchas noches preguntándome si había cometido un terrible error. Pero luego regresó. Realmente regresó. No solo cuando necesitaba algo. Nuestra relación ahora es más pequeña, pero genuina. Me respeta porque finalmente me respeté lo suficiente como para exigirlo. Las palabras de Elena plantaron una semilla de esperanza que no me había atrevido a nutrir. Tal vez defenderme no había destruido mis relaciones familiares. Tal vez había creado la posibilidad de unas reales. ¿Qué hiciste con todo ese tiempo libre y energía emocional?, pregunté. La sonrisa de Elena era radiante. Recordé quién era antes de convertirme en la solución de todos. Empecé a pintar de nuevo, algo que había abandonado hace 40 años. Me uní a un club de lectura, aprendí a jugar bridge, hice un viaje a Irlanda con el que había soñado desde que tenía 20 años. Descubrí que Elena Morales era una persona interesante por derecho propio, no solo la madre o abuela de alguien. Esa noche me encontré en el closet de mi dormitorio, mirando la ropa que no había usado en años. En el fondo, detrás de los cardigans prácticos y los zapatos sensatos en los que había estado viviendo, encontré un vestido que había olvidado que tenía, un vestido envolvente verde esmeralda que Armando me había comprado para nuestro 30º aniversario. «Te ves como una estrella de cine con ese color», me había dicho cuando me lo probé por primera vez. «Prométeme que lo usarás en algún lugar especial». Lo había usado exactamente una vez, para la cena de aniversario que había planeado en un restaurante caro del centro de la ciudad. Después de eso, había estado colgado olvidado mientras dedicaba mi energía a ser útil en lugar de hermosa. Me lo puse y me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me miraba era todavía reconocible, pero diferente de alguna manera. Sus hombros eran más rectos, sus ojos más claros,
Parecía alguien que conocía su propio valor. A la mañana siguiente, llamé al Colegio Comunitario de la Ciudad de México y pregunté por sus clases de educación continua. El catálogo que me enviaron estaba lleno de posibilidades que nunca había considerado. Historia del arte, escritura creativa, introducción a las computadoras, español conversacional, pintura de acuarela. Me inscribí en 3 clases. Pintura de acuarela, algo que siempre había querido probar. Habilidades básicas de computación. Armando se había encargado de toda nuestra tecnología. Y un grupo de discusión de literatura que se reunía los jueves por la noche. El primer día de clase de acuarela, llegué temprano y nerviosa, llevando los útiles de arte que había comprado con la emoción vertiginosa de una niña que empieza la escuela. La instructora, María Santos, era una mujer vibrante de unos 50 años, que saludaba a cada estudiante como a un querido amigo. ¿Qué te atrae de la pintura?, me preguntó mientras instalaba mi caballete. Creo que estoy buscando una forma de expresarme que no involucre palabras, dije. Las palabras me han metido en problemas últimamente. María se rió. Estás descubriendo el poder de decir que no. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. ¿No es así? Durante las siguientes 3 horas, me perdí en el simple placer de ver los colores mezclarse y fluir sobre el papel. Mi primer intento fue claramente amateur. Un paisaje torpe que se parecía poco a la escena del parque que estaba tratando de capturar. Pero era mío, creado puramente por el placer de la creación, sin necesidad de la aprobación de nadie más que la mía. La clase de computación resultó ser igualmente reveladora. Había estado intimidada por la tecnología durante años, confiando en David para que manejara cualquier cosa más compleja que contestar el teléfono. Pero mientras aprendía a navegar por Internet, enviar correos electrónicos e incluso crear una cuenta de Facebook propia, sentí que estaba recuperando una parte de mí misma que había sido entregada a la impotencia. El grupo de literatura se reunía en el sótano de la Biblioteca Vasconcelos. Una docena de adultos de varias edades que se reunían semanalmente para discutir libros que de otro modo ninguno de nosotros habría leído. Nuestra primera tarea fue La despertar de Kate Chopin, una historia sobre una mujer que descubre su propia identidad y deseos después de años de vivir enteramente para los demás. El viaje de Edna resuena con muchas mujeres, dijo el profesor Williams durante nuestra primera discusión. El desafío de mantener tu identidad individual mientras cumples con las expectativas sociales de esposa y madre es atemporal. Me encontré hablando de maneras que sorprendieron a todos, incluyéndome a mí misma. Creo que la tragedia de Edna no es que quisiera independencia, dije. Es que pensó que la independencia y el amor eran mutuamente excluyentes. No podía imaginar ser amada por lo que era en lugar del papel que desempeñaba. Los ojos del profesor se iluminaron con interés. Esa es una observación sofisticada, Dolores. ¿Has estudiado literatura antes? No formalmente, pero la he estado viviendo durante 68 años. La risa que siguió fue cálida e inclusiva. Nada parecido a las respuestas despectivas a las que me había acostumbrado de mi familia. 3 semanas después de mi nueva rutina, sucedió algo inesperado. Regresaba de mi clase de literatura del jueves por la noche, con la mente aún llena de nuestra discusión sobre Virginia Woolf, cuando encontré a Emma sentada en el suelo del pasillo frente a la puerta de mi departamento. Estaba sola, con su pequeña mochila a su lado, su rostro surcado por lágrimas. «Emma, cariño, ¿qué haces aquí? Papá y mamá están peleando», dijo, lanzándose a mis brazos. Me enviaron con la niñera, pero le dije que estaba enferma y que necesitaba venir a verte. Mi corazón se apretó con pánico familiar, el viejo instinto de dejar todo y arreglar lo que estaba mal, pero también sentí algo nuevo, claridad sobre lo que era mi responsabilidad y lo que no. ¿Saben dónde estás?, pregunté mientras abría la puerta de mi departamento. Le dejé una nota a la niñera. Le dije que venía a verte y que llamara a papá. Chica lista. Incluso a los 7 años, Emma estaba aprendiendo a navegar por el caos que creaban sus padres. La acomodé en mi sofá con un vaso de leche y las galletas de avena que había estado aprendiendo a hornear para mí misma en mis experimentos de cocina. ¿Quieres contarme sobre la pelea?,
Pregunté suavemente. Están peleando por dinero otra vez. Papá dice que ya no los ayudarás porque no los quieres. Mamá dice que eres egoísta. Pero yo no creo que eso sea verdadero. ¿Qué crees que es verdad? Emma se tomó esto con la seriedad que solo los niños pueden aportar a preguntas emocionales complejas. Creo que te cansaste de que la gente fuera mala contigo. Cuando los niños en la escuela son malos conmigo, tampoco quiero jugar con ellos. La sencillez de su comprensión era impresionante. Una niña de 7 años podía ver lo que los adultos no podían, que el respeto era un requisito previo para la relación. Emma, quiero que entiendas algo muy importante. Nada de lo que está pasando entre tus padres y yo tiene que ver con cuánto te quiero. Siempre te querré, pase lo que pase, pero ya no me cuidarás. Así es. Pero eso no significa que no quiera pasar tiempo contigo. Significa que quiero pasar tiempo contigo porque disfrutamos de la compañía mutua, no porque alguien necesite que te cuide. ¿Como amigos? Exactamente como amigos. Emma asintió solemnemente. Luego se animó. ¿Los amigos pueden hacer pijamadas? Me reí, dándome cuenta de que esta niña acababa de ofrecerme algo que sus padres nunca habían tenido. Una relación basada en el afecto mutuo en lugar de la necesidad mutua. Los amigos definitivamente pueden hacer pijamadas. Pero primero, tenemos que llamar a tu papá y hacerle saber que estás a salvo. Cuando David llegó 40 minutos después, parecía demacrado y preocupado. Tenía el cabello despeinado y ojeras que hablaban de noches sin dormir, y un estrés creciente. Emma, no puedes simplemente dejar a la niñera así, dijo abrazándola. Estábamos aterrorizados. Lo siento, papi, pero quería ver a la abuela Dolores. Los ojos de David se encontraron con los míos sobre la cabeza de Emma, y por un momento no vi al adulto con derecho que se había estado aprovechando de mí, sino al niño asustado que una vez corrió a mí con sus problemas. David, dije en voz baja, te ves exhausto. ¿Te estás cuidando? La simple pregunta. La primera vez en meses que preguntaba por su bienestar sin que me la provocara una solicitud de ayuda. Pareció romper algo dentro de él. No sé cómo hacer esto, mamá, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé cómo manejar los problemas sin llamarte. No sé cómo ser un adulto. Aprender a ser un adulto es exactamente lo que necesitas hacer, dije con suavidad, y creo que puedes hacerlo. ¿Y si no puedo? Entonces aprenderás. De la misma manera que todos los demás adultos del mundo han aprendido, a través de prueba y error, éxito y fracaso, pidiendo ayuda de fuentes apropiadas cuando la necesitas. Mientras se preparaba para irse con Emma, David se detuvo en mi puerta. Mamá, estoy empezando a entender lo que querías decir, sobre el respeto, sobre verte como una persona. Ese es un buen comienzo, David. No sé si puedo cambiar de la noche a la mañana. No espero que lo hagas, pero espero que lo intentes. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar y me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Por primera vez en nuestra relación adulta, David había mostrado vulnerabilidad sin exigir que lo arreglara. Había reconocido mi humanidad sin pedirme que la sacrificara por su conveniencia. Tal vez, solo tal vez, era posible reconstruir las relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la explotación mutua. Pero incluso si no lo era, estaba descubriendo que podía ser feliz sin su aprobación. Finalmente era suficiente. Por mí misma. 6 meses después de la confrontación que lo cambió todo, me paré frente al espejo de mi baño aplicándome lápiz labial. No para nadie más, sino porque había aprendido que los pequeños actos de cuidado personal eran declaraciones de autoestima. La mujer que me miraba no se parecía en nada a la persona agotada y ansiosa que había vivido en este departamento hace solo medio año. Mi cabello, que había estado cortando en salones de descuento para ahorrar dinero para las emergencias de mis hijos, ahora caía en suaves ondas plateadas gracias a María, del salón de belleza de lujo que Elena había recomendado. Tienes una estructura ósea hermosa, me había dicho María durante mi primera cita. Vamos a presumirla. Salí sintiéndome como una extraña para mí misma. Una extraña que me gustaba bastante. El vestido verde esmeralda se había convertido en una parte habitual de mi guardarropa. Junto con otra ropa que había comprado con dinero,
que una vez habría ido a la crisis de otra persona. Cada atuendo nuevo se sentía como una pequeña rebelión contra la mujer que se había vestido para la invisibilidad, que había tratado de ocupar el menor espacio posible en el mundo. El ritual de esa mañana incluía algo nuevo: revisar mi aplicación de banca en línea, que mostraba un saldo que crecía lenta, pero constantemente. Sin el drenaje constante de las emergencias familiares, mis modestos ingresos habían demostrado ser sorprendentemente adecuados para una vida de tranquila satisfacción. Incluso estaba construyendo un pequeño fondo de emergencia para mis propias emergencias esta vez. La clase de acuarela se había convertido en un grupo de pintura 2 veces por semana, que se reunía en la sala comunitaria de mi edificio de departamentos. La señora Chen se había unido a nosotros, junto con otros 3 residentes que habían descubierto sus lados artísticos en la jubilación. Mis pinturas habían pasado de intentos torpes a piezas que en realidad se parecían a sus temas, y lo que es más importante, a expresiones de alegría en lugar de obligación. «Estás floreciendo, Dolores», había observado Elena la semana anterior mientras admiraba mi último paisaje. Una vista del Parque México en otoño que capturaba no solo la belleza visual, sino de alguna manera la sensación de paz que había encontrado allí durante mis paseos solitarios. Floreciendo. A los 68 años, finalmente estaba floreciendo. El grupo de literatura se había convertido en lo más destacado de mi semana. El profesor Williams me había invitado a auditar su curso universitario regular, después de que envié un ensayo sobre la ficción femenina contemporánea que había calificado como trabajo de nivel de posgrado. La idea de volver a la escuela a mi edad inicialmente me aterrorizó, pero había aprendido que el miedo a menudo era una brújula que apuntaba hacia el crecimiento. Mis martes los pasaba como voluntaria en la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, ayudando a los residentes de edad avanzada a navegar los conceptos básicos de la computadora, una habilidad que había dominado gracias a mi clase en el colegio comunitario. Hubo una profunda satisfacción al ser necesaria por mi conocimiento y amabilidad en lugar de mi cuenta bancaria, pero el cambio más significativo fue interno. La ansiedad constante que había definido mi existencia durante años, el miedo a que el teléfono sonara con la próxima crisis, la culpa de nunca hacer lo suficiente, el agotamiento de ser la solución de todos, se había evaporado como la niebla de la mañana. En su lugar, estaba algo que casi había olvidado que existía: paz. La llamada que había estado temiendo y esperando llegó un miércoles por la noche a finales de octubre. El nombre de David apareció en mi teléfono, y después de 6 meses de contacto esporádico y respetuoso, respondí sin el viejo temor familiar. «Hola, mamá». Su voz era diferente, más tranquila, más reflexiva. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, aprendiendo a estar mejor. Lisa y yo hemos estado yendo a terapia». Esta era información nueva, ofrecida voluntariamente en lugar de ser extraída a través de un interrogatorio cuidadoso. «Eso es bueno oír. ¿Cómo están las cosas con ustedes dos?» «Difíciles». Más difícil de lo que esperaba. Resulta que cuando no puedes llamar a tu mamá para resolver cada problema, tienes que comunicarte realmente con tu pareja. Hizo una pausa. Nunca me di cuenta de cuánto te estaba usando como un apoyo en lugar de aprender a caminar solo. La metáfora era acertada, y escucharla de él en lugar de tener que explicarla yo misma, se sintió como un progreso. «Emma te extraña», continuó. «Te pregunta todo el tiempo por ti. Quiere saber si puede venir a visitarte de nuevo, solo para pasar tiempo juntas. Me encantaría eso. Es bienvenida en cualquier momento, cuando estés listo para que te visite, no cuando necesites niñera. Ahora entiendo la diferencia. Me tomó demasiado tiempo, pero lo entiendo. David, comprender es el primer paso. Actuar de acuerdo con esa comprensión de manera consistente es el verdadero trabajo. Lo sé, mamá. Te debo una disculpa. No solo por el dinero, aunque sé que también te debo eso. Te debo una disculpa por darte por sentada, por tratarte como si no tuvieras sentimientos o necesidades propias, por hacerte sentir que tu único valor era lo que podías proporcionar. Me senté en el viejo sillón de Armando, abrumada por escuchar palabras que nunca me había atrevido a esperar. Acepto tu disculpa, David.
¿Hay alguna forma de que podamos empezar de nuevo? ¿Construir algo diferente? ¿Cómo sería eso para ti? Todavía no lo sé. Tal vez cenas a veces donde nadie pida dinero ni favores. Tal vez llamadas telefónicas solo para saber cómo está el otro. Tal vez dejar que Emma pase tiempo con su abuela porque te ama, no porque necesitemos una guardería. Eso suena como un buen comienzo. Sara aún no está allí, admitió. Todavía está enfadada por los límites que estableciste. Cree que nos estás castigando. No estoy castigando a nadie. Me estoy protegiendo. Hay una diferencia. Estoy empezando a verlo. Nos tomará tiempo a todos aprender a tener una relación que no se base en que tú des y nosotros recibamos. Tiempo es algo que tengo más ahora, dije, y estoy dispuesta a invertirlo en relaciones que sean mutuas. Después de que colgamos, me di cuenta de algo profundo. Sentí esperanza sin desesperación. Quería la reconciliación con mis hijos, pero ya no la necesitaba para sentirme completa. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación o presencia en mi vida. Ese fin de semana, Emma vino para su primera visita oficial, no para cuidar niños, sino una verdadera pijamada abuela-nieta. Llegó con una pequeña maleta y una emoción que nada tenía que ver con obtener algo de mí y todo con pasar tiempo juntas. «Abuela Dolores, ¿puedes enseñarme a pintar?», preguntó casi de inmediato. Pasamos el sábado por la tarde en la mesa de mi cocina, dos artistas perdidas en la alegría de la creación. La pintura de Emma era maravillosamente abstracta, espirales de color que ella declaró que eran sentimientos hechos visibles. Mi propio trabajo fue un intento de retrato que apenas se parecía a su rostro, pero de alguna manera capturó su espíritu a la perfección. ¿Sabes qué me gusta de pintar contigo?, dijo Emma mientras limpiaba cuidadosamente su pincel. «¿Qué es eso, cariño? No me dices que lo estoy haciendo mal. Simplemente me dejas hacer lo que quiero». Los niños, estaba aprendiendo, eran filósofos naturales. Emma había identificado algo esencial sobre la aceptación incondicional que los adultos de nuestra familia habían olvidado. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas, un sencillo plato de pasta que Emma ayudó a preparar, hizo una pregunta que me dejó helada. «Abuela Dolores, ¿eres más feliz ahora? ¿Qué quieres decir? Antes, cuando me cuidabas, siempre parecías preocupada, como si estuvieras esperando que algo malo sucediera. Ahora pareces en paz», de la boca de los niños. Una niña de 7 años había observado lo que me tomó 68 años entender, que el servicio constante sin respeto recíproco crea ansiedad, no satisfacción. «Soy más feliz ahora», le dije honestamente. «Aprendí que puedo amar a la gente sin dejar que me hagan daño». «¡Os! Eso es inteligente», dijo Emma solemnemente. «Voy a recordar eso». La mañana del domingo trajo una visita inesperada. Sara estaba en mi puerta, con el rostro cuidadosamente compuesto pero con los ojos inciertos. «Mamá, ¿podemos hablar?». La invité a entrar, ofreciéndole café que aceptó con manos que temblaban ligeramente. Nos sentamos una frente a la otra en mi mesa de la cocina, la misma mesa donde había presentado evidencia de su explotación financiera 6 meses antes. «David me habló de tu conversación», dijo sin preámbulos. «¿Sobre qué se disculpó?». «Sí, no estoy lista para disculparme. No te lo pedí. Todavía creo que te estás excediendo con todo esto. Las familias se ayudan. Eso es lo que hacen las familias». «Tienes razón. Las familias se ayudan, pero la ayuda debe fluir en ambos sentidos y debe ofrecerse libremente, no exigirse ni manipularse». La mandíbula de Sara se tensó. «¿Entonces qué? ¿Nunca nos vas a volver a ayudar? Tommy necesita cosas, mamá. Está creciendo. Tiene gastos». «Sara, Tommy tiene 15 años. En 3 años será un adulto. ¿Qué le estás enseñando sobre las relaciones al demostrarle que amar significa tomar sin dar?». La pregunta dio en el blanco. La compostura de Sara se quebró ligeramente. «No sé cómo tener una relación contigo que no sea transaccional», admitió en voz baja. «Entonces vamos a descubrirlo juntas, cuando estés lista». «¿Y si nunca estoy lista?». La pregunta quedó entre nosotras, cargada de implicaciones. «Entonces esa es tu elección», dije con suavidad. «Pero no volveré a ser tu cuenta bancaria personal y niñera de emergencia.
Te quiero demasiado como para permitir que me trates de esa manera. Después de que se fue, comprendí que mi transformación era completa. Me había convertido en alguien que podía amar sin permitir, que podía establecer límites sin culpa, que podía afrontar el rechazo sin desesperación. Esa tarde, llamé a Elena para compartir los acontecimientos del fin de semana. ¿Sabes de lo que estoy más orgullosa?, dijo después de que le relaté las conversaciones con David y Sara. ¿Qué? No comprometiste tus límites, incluso cuando te ofrecieron una aceptación parcial. Hace 6 meses habrías agarrado cualquier migaja de afecto, incluso si venía con condiciones. Tenía razón. La antigua Dolores habría aceptado la disculpa de David e inmediatamente habría reanudado su papel de cajero automático y niñera familiar, agradecida por cualquier reconocimiento de su valía. La nueva Dolores podía apreciar su crecimiento, manteniendo sus estándares sobre cómo merecía ser tratada. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, me encontré de nuevo frente a la fotografía de Armando en mi cómoda. Durante 3 años, le había hablado a su imagen con disculpas, lamentando no haber podido ahorrar más dinero, lamentando haber dado tanto, lamentando haber roto mi promesa de cuidarme a mí misma. Esta noche, tenía palabras diferentes. Mantuve mi promesa, Armando. Susurré a su rostro sonriente. Me tomó un tiempo, pero finalmente aprendí a valorarme a mí misma de la manera en que tú me valorabas. Aprendí que el amor no debe doler. Afuera de mi ventana, Ciudad de México brillaba en la oscuridad. Millones de luces que representaban millones de vidas que se vivían con diversos grados de alegría y tristeza, conexión y aislamiento, dignidad y compromiso. Yo era solo una pequeña luz en esa vasta constelación, pero ahora estaba ardiendo brillantemente, alimentada por el respeto propio en lugar del autosacrificio. Pensé en la mujer que había sido hace 6 meses, agotada, ansiosa, dándolo todo y no recibiendo nada a cambio. Tenía tanto miedo de estar sola, que había aceptado estar solitaria en medio de la familia. Había confundido el ser necesaria con el ser amada, la utilidad con el valor. Esa mujer había muerto durante la confrontación en mi sala de estar, y de sus cenizas había resurgido alguien a quien solo estaba empezando a conocer. Dolores Pérez, 68 años. Artista, estudiante, voluntaria, amiga. Una mujer que podía amar sin perderse, que podía dar sin agotarse, que podía estar sola sin sentirse solitaria. La vida que estaba construyendo no era perfecta. Algunas relaciones quizás nunca sanarían. Algunos miembros de la familia tal vez nunca entenderían que el respeto era un requisito previo para el amor. Pero por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo de acuerdo con mis propios valores en lugar de las expectativas de todos los demás. Yo era suficiente, exactamente como era. Mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama, me di cuenta de que el mañana traería nuevas posibilidades en lugar de nuevas crisis. Estaría la clase de acuarela, donde estaba aprendiendo a capturar la luz en el papel. Estaría el grupo de discusión de literatura, donde mis ideas eran valoradas y alentadas. Estaría el almuerzo con Elena, que se había convertido en la hermana que nunca tuve. Y tal vez, solo tal vez, habría una llamada telefónica de uno de mis hijos que comenzaría con «¿Cómo estás, mamá?», y terminaría sin una solicitud de dinero o favores. Pero incluso si no la hubiera, aún estaría completa, porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. El amor no se compra, pero se puede dar gratis. La diferencia es que cuando lo das libremente mientras te honras a ti mismo, regresa multiplicado. ¿Alguna vez te has encontrado dando todo a personas que no te dieron nada a cambio? ¿Has aprendido, como yo, que a veces hay que arriesgarse a perder las relaciones para salvarse? Cuéntame tu historia en los comentarios a continuación. Si este mensaje resonó contigo, por favor, deja un me gusta y suscríbete a este canal. Alguien por ahí necesita escuchar que importa, que merece respeto, que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo. Hasta mañana, recuerda. Eres suficiente, exactamente como eres.